Así es que en esta mañana yo quiero invitar al profeta, el pastor, evangelista Heiner, un amigo de la casa. Ya muchos lo conocen. La casa de él ya está como la casa de él, ya aquí no hay que presentarlo. Heiner, bienvenido a nuestra casa. Qué bueno tenerlo por aquí. Es tuyo tu lugar. Gloria a Jesús. Levante sus manitas ahí bien en alto y dele gracias al Señor. Yo no sé si usted puede percibir en el ambiente, pero hay días de días, hay atmósferas de atmósferas. Usted puede venir muchas veces a la casa del Señor, puede estar en la presencia de Dios muchas veces, pero hay momentos en donde usted puede percibir en la atmósfera que el Señor ha destinado ese momento para derramar su amor en nuestras vidas. Y le tengo buenas noticias del cielo. Hoy es un día de esos. Hoy la atmósfera está lista para, como decía mi amado pastor, los milagros del cielo con tu nombre van a ser desatados hoy sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Acérquese a alguien, mi hermano. No se siente sin bendecir a alguien. Acérquese ahí, salga de su silla por un minuto. Salga de su silla, abrace a alguien, bendígalo. Esta es la casa de Dios, pero también es su casa. Si usted visita este lugar hoy por primera vez, reciba de parte del Ministerio Cielos Abiertos una calurosa bienvenida. Es una mañana especial, así que salude ahí a alguien. Antes de sentarse, cuando usted ya lo ha hecho, usted puede tomar su lugar. Hemos terminado hace unos segundos, unos minutos de ministrar en la primera reunión un tema que de verdad ha sido un rema para mi vida en esta semana. ¿Cuántos vinieron el domingo anterior? Levánteme la mano. Para los que vinieron el domingo anterior y los que miraron la transmisión, estuvimos hablando de tumbas a jardines, cómo Dios nos transiciona de esos lugares de muerte, de esos lugares de desesperanza, a lugares de abundancia, de plenitud, de descanso. Y bueno, esta ha sido una semana muy especial para mi vida. Los que vinieron la semana anterior recordarán que yo les conté un poquito acerca de una nueva temporada que estamos viviendo mi esposa y yo y mi hijo en cuanto al negocio. Un paso que dimos para asumir un reto y bueno, emprender algo no nuevo porque ya tenemos años de hacerlo, pero en otra dimensión, soñar más en grande, creerle más al Señor en ciertas cosas. Y bueno, yo les decía a los hermanos en la mañana que este tipo de cosas, de proyectos, es como estar embarazado. Aunque yo no sé lo que es físicamente, pues sí me correspondió vivirlo con mi esposa, con nuestro hijo Diego, que va a cumplir 8 años. Al principio a usted le dan la noticia, pero usted no ve ningún cambio todavía. Conforme van pasando las semanas, usted ya nota ciertos cambios, especialmente la mujer ya empieza a sentir muchos cambios dentro de su cuerpo, en su humor, ¿verdad? En muchas otras áreas, y se va viendo hasta que llega el momento, los últimos días, las últimas semanas, en donde ya los dolores, las contracciones se hacen más intensas, hasta que usted ya puede ver el resultado de eso, de ese proceso, y tomarlo en sus manos y decir, bueno, hasta aquí me doy cuenta que sí era cierto, ¿verdad? A veces uno hasta que no lo tiene ahí en los brazos dice, no me lo puedo creer, es mi hijo. No puedo creer que esta belleza haya salido tan espectacular, así como el papá, así como la mamá. Uno no se lo cree al principio, especialmente cuando uno es primerizo en esto. Y bueno, esta semana hemos estado en esa etapa ya casi final, ¿verdad? En donde los dolores de parto han sido intensos. Hemos hecho trámites en cuanta institución usted se imagine.
Usted que tiene su empresa, su negocio, sabrá que usted tiene que ir a sacar permisos en cuanto lugar se les ocurre. Instituciones que no tienen nada que ver con lo que usted va a hacer, pero que te piden que tienes que llevar un sello, una firma, pagar algo. Ha sido esta semana así. Y en algún momento de esta semana, no recuerdo si martes o miércoles, que bien temprano en la madrugada el Señor me inquietó, y adorando ahí al Señor, presentando esas inquietudes, esas cargas, yo les compartí a los hermanos, no es que uno dude, no es que uno no crea en la palabra, sino que naturalmente se vuelve pesado. El cuerpo, la mente humana, llega un momento en donde usted se siente que no puede más, que ya los recursos, las decisiones, es mucha presión, y entonces usted sabe que necesita venir a la presencia del Señor. Y en esa etapa de estar en la presencia del Señor, en el regazo del Padre, diciéndole: Señor, fortalécenos, trae la provisión, guíanos a tomar las mejores decisiones, pude sentir una experiencia en lo interior. No fue una voz como algunas veces las he sentido o las he escuchado, no fue una voz fuerte, no fue un resonar, no fue que vi una luz. Simple y sencillamente sentí adentro una frase que me caló profundo y decía: hecho está. Hecho está. Como cuando usted viene delante de la persona, sea su papá, su abuelo, la persona de confianza cuando es niño, y usted pide algo y cuando le dicen sí, se lo voy a dar. Hecho está. Usted descansa. Y esa palabra se me grabó mucho en el corazón, en la mente, y cuando el apóstol me invitó a venir hoy también, yo dije: voy a compartirles de esta palabra. Por eso es que el mensaje del día de hoy se llama Tetelestai. Tetelestai es consumado, es hecho está. La deuda ha sido pagada. Tetelestai, cuando escuché esa frase en mi interior que decía hecho está, la sentí como la frase de un padre amoroso diciéndole a su hijo: estoy en control, ya fue hecho, ya lo hice. Y entonces recordé cuál fue el momento en donde aparece esta frase en la Biblia. Y yo quiero que usted me permita hoy hablarle de esta historia que quizás escuchamos comúnmente en Semana Santa o en esas épocas donde hablamos de la resurrección, del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y tal vez el nombre usted lo escuche o lo asocie a esas predicaciones de Domingo de Resurrección, pero yo estoy totalmente seguro que la resurrección de Cristo debemos celebrarla todos los días. El sacrificio de Jesús no debe celebrarse solo una vez al año, sino cada momento de nuestra vida debe reflejar ese milagro que es la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Vamos entonces al libro de San Juan, capítulo 19. Y para que usted se meta un poquito en la historia, yo quiero que usted sepa que ese día fue el último día de Jesús en la tierra, así como estaba, en condición de hombre, antes de resucitar. Había sido aprehendido, le colocaron una corona de espinos en su cabeza y lo llevaron delante de un juzgado para acusarle de un crimen. ¿Cuál era el tan famoso crimen? Hacerse llamar rey de los judíos. Decir que era el rey de los judíos, eso para el imperio romano era una blasfemia, era un crimen atroz, porque no podía existir nadie por encima de Roma. Eso era algo, no se podía permitir, porque entonces eso iba a fomentar revueltas, iba a fomentar que se levantaran grupos a tratar de derrocar a Roma. Y sin embargo, cuando se le dio la oportunidad de defenderse a Jesús, él no abrió su boca, no dijo nada. Cuando estaba delante de ese juzgado, no lo hallaron culpable, no pudieron probar lo que se decía. Y entonces de un lado para el otro lo tuvieron hasta que alguno dijo: hagan ustedes como bien les parezca. Y fueron los mismos judíos los que decidieron crucificar
a su famoso rey. Cuando estaba en ese momento, Jesús fue llevado al madero. Se acostumbraba a colgar a las personas criminales comprobadas a un madero. Se les amarraba de los antebrazos y se les colgaba desnudos en un madero. Pero a los peores criminales, a los peores de los peores, se les clavaba. A Jesucristo no solo lo amarraron, sino que lo clavaron también. Colocaron clavos en sus manos, colocaron clavo en sus pies y luego quitaron sus ropas. Esa era la peor humillación que un ser humano podía tener en la época, porque significaba que usted había hecho un daño tan grande, que usted era una persona tan vil, tan menospreciada, una escoria de la sociedad, que había hecho tanto daño que lo único que merecía era ser exhibido públicamente, para que entonces cualquier otra persona que quisiera hacer el daño que usted había hecho se echara para atrás y lo pensara mejor al ver tal humillación. Él estaba desnudo, no como se pinta o como se hace en ciertas estatuas, con una especie de pañito digno ahí tapando sus partes. No, él estaba desnudo, exhibido públicamente, desnudo, golpeado, azotado, ensangrentado, con una corona que se mofaba de él. Esa es la etapa en donde tenemos a Cristo en este momento, donde voy a leer. Dice la palabra del Señor, vamos a leer desde el versículo 23, que cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos. Recuerde que estamos leyendo Juan capítulo 19. En el 24 dice: entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella a ver quién será y que se quede con ella. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo entonces a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo mirándolo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los últimos minutos de Jesús en esa cruz. Tenemos la escena con su madre, tenemos la escena con el discípulo amado. Jesús dice algo, le da una orden o le da una declaración a su madre, a su discípulo. En otro momento le hablaré de las últimas frases de Jesús, las que pronunció en la cruz. Hoy nos vamos a enfocar solamente en la última: tetelestai, consumado es. En este pasaje, cuando Jesús ya hizo todo lo que debía hacer, todo el proceso de pasión, de la crucifixión de Cristo, de la pasión del Mesías, llegó a su final. Y dice que Él exhaló, entregó su espíritu, se guardó el último aliento para decir una sola palabra. Pudo haber dicho cualquier otra, pero Él dijo: tetelestai. Diga conmigo: tetelestai. Vamos, dígalo: tetelestai. Vuelva a ver al que está a su lado y diga: tetelestai. Le voy a dar un poco de risa al principio. Esta palabra, mi hermano, es algo extraordinario. Decía el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, que tetelestai es un océano de conocimiento, es un océano de revelación, porque esta palabra que obviamente Jesús pronuncia en arameo, en su idioma natal, fue traducida al griego, que es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos la traducción al español. Esa palabra tetelestai
que aparece ahí viene de un verbo llamado o teleo. La raíz etimológica de tetelestai es teleo, que significa obra terminada. Diga conmigo, obra terminada. Tetelestai tiene varios significados. En la época se utilizaba para varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, era cuando el amo le decía a su sirviente que cumpliera una tarea. Y cuando este sirviente la terminaba, entonces venía delante de su señor y le decía tetelestai. Por ejemplo, el amo le decía al sirviente: necesito que tomes la cosecha de mis campos. Ese sirviente tenía que comenzar al día siguiente o al momento indicado a tomar la cosecha. Salía con carretas, con canastos, con sacos, lo que necesitara. Y cuando terminaba, no cuando le quedaba una hectárea por cosechar, no cuando le quedaba una planta por cosechar, no cuando le faltaba la última naranja, no, cuando ya él tenía todo guardado, asegurado, protegido, pesado, contabilizado, cuando ya él había terminado por completo la obra, entonces venía donde su señor, donde su amo, y le decía: tetelestai, mi señor. El amo entonces sabía que la tarea que le había encomendado a su sirviente estaba hecha por completo, no faltaba nada, ya estaba concluida. Cada vez que una persona recibía una tarea por su amo y la terminaba, venía y decía tetelestai. Otra situación en donde se utilizaba esta tarea era, por ejemplo, cuando una deuda era cancelada. Se han encontrado recibos o pergaminos romanos de pago de impuestos, y cuando se pagaba la última cuota, por así decirlo, se colocaba, en lugar de un sello que dijera cancelado o pagado, se ponía la palabra tetelestai, deuda cancelada. No cuando faltaba una cuota, 2 cuotas, no, cuando ya estaba todo cancelado, como cuando usted va al banco a pagar la última cuota de la hipoteca y usted pide una certificación de no deuda. A usted el banco le dice: usted no debe nada, la propiedad está totalmente libre, es suya, ya no le pertenece al banco. Eso era lo que colocaban los romanos, tetelestai, cuando la deuda era pagada por completo. Otra situación en donde se utilizaba la palabra era, por ejemplo, cuando un artista, un artesano, un escultor, un alfarero terminaba la obra que estaba haciendo. Hacía una escultura, una pintura, y cuando la terminaba, la miraba y exclamaba al cielo: tetelestai, la obra es perfecta, la obra es terminada, es extraordinaria, me quedó tal y como yo la soñé en mi mente. Está totalmente perfecta. No lo decía la frase cuando todavía le faltaba una línea, cuando le faltaba firmar la obra. No, cuando ya todo estaba listo, cuando estaba terminada, cuando ya estaba enmarcada, cuando ya estaba colocada en el lugar donde iba a ser exhibida, él decía: tetelestai, esta obra no solo está terminada, sino es perfecta. Vuelva a ver a la persona que está a su lado y mírela otra vez, véala bien, mírela por todo lado, así de arriba abajo, con respeto. Es una obra perfecta. Cada uno de nosotros somos una obra perfecta del alfarero, del Señor de los cielos. A usted no le sobra, a usted no le falta. Usted es una creación perfecta del cielo. Cuando el Señor te hizo, Él dijo: tetelestai, eres perfecto para mí, eres terminado, eres una obra especial para mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Otra cosa más le voy a decir de tetelestai. Como le digo, son muchas. El sacerdote o el sumo sacerdote en Israel tenía que ofrecer 2 sacrificios al día, uno en la mañana y uno en la tarde, para tapar el pecado del pueblo. Y cuando él iba a tomar al cordero para sacrificarlo, entonces él iba a buscarlo ahí a la manada, al corderito, tomaba uno
y tenía una patita quebrada, lo devolvía. Tomaba otro y estaba manchado, lo devolvía. Tomaba otro y tal vez le faltaba un ojito o estaba cerrado, tenía garrapatas, lo devolvía. Pero cuando tomaba un cordero totalmente especial, puro, sin mancha, perfecto, que cumplía la ley, entonces él exclamaba: Tetelestai, este es el cordero que cumple todos los requisitos de la ley, por tanto lo vamos a utilizar, lo vamos a sacrificar, lo vamos a proponer, a poner como ofrenda en el altar, para que entonces tape los pecados del pueblo. Tetelestai tiene un significado sacerdotal, en el trabajo, en la ley o en la justicia que te declara inocente. Ahora, sabiendo todo esto, mi hermano, qué extraordinario es pensar en por qué Jesús dijo esa palabra. La última palabra que Jesús dijo en la cruz fue Tetelestai: consumado es. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso quiere decir, mi hermano, permítame adelantarle, su deuda ha sido pagada. La paga de la muerte que antes usted merecía por ser culpable también fue quitado. Ya no se necesita ofrecer corderitos 2 veces al día para ocultar o tapar el pecado, sino que ya el Cordero de Dios fue llevado a la cruz una única vez para que usted y yo seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:19. Yo le voy a leer la traducción del lenguaje actual. Dice: al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Cuando Jesús fue a la cruz, Él fue ese cordero que tomaron del rebaño. Y a partir de ese momento, mi hermano, no fue nunca más necesario ofrecer otro sacrificio diferente, ni de cordero, ni de ningún tipo de animal, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue crucificado en esa cruz, y entonces esa sangre ya no tapa el pecado, ya no lo oculta, sino que lo borra por completo. ¿Cuántos dicen amén? Antes el pueblo de Israel ofrecía sacrificios 2 veces al día. Esa sangre era derramada, era lo que se consideraba una ofrenda de expiación momentánea o temporal, y tapaba el pecado, lo cubría por un momento. Pero el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no lo tapa, lo borra por completo. Por eso ya ningún pecado te puede detener en la vida o te puede venir a causar remordimiento. Yo les decía a los hermanos en la mañana que la culpa es algo que el enemigo utiliza para detenernos. La culpabilidad. Una vez alguien me dijo: yo me siento culpable porque hago esto y hago aquello. Lo hacía antes cuando no conocía del Señor, ahora vine a los caminos del Señor, y cada vez que lo hago, no es que me equivoco mucho, pero de vez en cuando caigo. Y cuando lo hago me siento mal, me siento culpable. Yo le dije: no, eso que usted siente no es culpa, es el Espíritu Santo que lo está redarguyendo. Porque cuando usted no conoce al Señor, usted se equivoca, y dice la Biblia que no tiene al Espíritu Santo. Lo que tiene es lo que se llama la conciencia, y la conciencia te acusa o te defiende, dice la Biblia. Según sus razonamientos te acusa o te defiende. El que peca se justifica, y su conciencia en su pensamiento cree que lo que está haciendo está bien. Se justifica: yo hago esto porque me dañaron, porque me lastimaron, porque me abandonaron. Justifica lo que hace. Su conciencia le hace creer que está bien o está mal. Pero cuando usted viene a los caminos del Señor, ahora usted tiene al Espíritu Santo en su corazón,
Y entonces cuando usted peca, el Espíritu Santo es esa alerta que te redarguye, pero no para sentirte culpable, sino que te señala la cruz, te señala a Jesús que está ahí crucificado en ese madero. Esa sangre fue derramada por el perdón de tus pecados y ya no hay culpa, no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Entonces la diferencia entre la culpa es que la culpa te aísla. Entre la culpa y cuando el Espíritu te redarguye, la culpa te aísla. Ya tú no quieres venir a la iglesia, no quieres ir al discipulado, te sientes mal, te sientes sucio, te sientes indigno, te sales del área de servicio en donde estás, porque el enemigo te dice que eres culpable. Cuando ya en la cruz del Calvario Jesús, siendo el Cordero de Dios, llevó esa culpa, llevó ese pecado, ahora lo que tú tienes que hacer es arrepentirte. Venir a la cruz, venir a los pies de Jesús y decirle: Señor, soy débil, estoy fallando, me estoy equivocando, necesito una vez más de tu misericordia. La culpa te aleja, el Espíritu Santo te acerca a la cruz una vez más. Colosenses capítulo 2 versículo 14, para profundizar en esto un poco, dice Colosenses 2:14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mi hermano, el pecado nos separaba de Cristo. Cuando un delincuente era juzgado y condenado a la crucifixión, se colocaba en ese madero, con un clavo se pegaba un acta que decía: estos son los cargos por los cuales esta persona fue hallada culpable y por eso está pagando esta condena. Cuando Jesús fue a la cruz, no colocaron ningún acta ahí, porque no fue hallado culpable de ningún crimen. Lo único que hicieron fue poner sobre él un rotulito que decía: Ingri, rey de los judíos. Eso fue lo único que pusieron. Pero usted tiene que saber que en esa cruz habían cientos de millones de actas que eran la tuya y la mía. Por causa de nuestro pecado merecíamos estar en esa cruz. Ahí decía tu nombre, ahí decían tus errores, tus pecados, los míos también. Estuvieron crucificados en esa misma cruz. Lo que pasó en el ámbito espiritual es que Cristo rompió esa acta, rompió el acta de decretos que estaba en tu contra, las maldiciones generacionales, las maldiciones de tus antepasados, que por causa de esos pecados, de esas iniquidades, te condenaban a ser crucificado a ti y a mí. Ahora fuimos declarados inocentes. Inocentes. Cuando Él dijo tetelestai, Él está diciendo: Marta, María, David, Ramiro, Gerson, tú eres inocente, no eres culpable, eres inocente. El acta que estaba en tu contra fue rota, así que ya nadie la puede encontrar. Ya nadie puede ir y buscar en un archivo y decir: esto fue lo que hiciste, tienes que pagar por esto, porque ya hubo uno que pagó en la cruz del Calvario una única vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? La cruz de Cristo, mi hermano. En esa cruz fuimos declarados inocentes. Romanos capítulo 3 versículo 24 en adelante. Esta es la traducción del lenguaje actual. Dice: pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes, sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Cuando Jesús dice tetelestai, Él está diciendo:
la deuda fue pagada, la condena fue saldada. La justicia de Dios es bien diferente a como nosotros la entendemos. Nosotros como seres humanos queremos que el malo pague de acuerdo a sus actos, que el delincuente, que el que robó, el que mató, nosotros hacemos diferencia entre los pecados y una escala de pecados. El que abusó, el que mató, el que robó, lo ponemos como lo peor y que pague por eso. Y sí, las leyes son para cumplirse, y si usted se salta un alto y lo agarra un oficial de tránsito, usted tiene que pagar la multa. Si usted atropella a alguien, lo mismo. Si usted mata a alguien, si usted tiene que cumplir con la ley. Pero estamos hablando de la justicia de Dios. En lo natural, usted debería pagar por eso una condena. Pero en lo espiritual, mi hermano, hay algo que se llama la gracia y la misericordia, que hemos entendido mal. Hemos visto la gracia y la misericordia como una puerta para hacer lo que queramos, como una puerta para vivir de la manera que nos da la gana, cuando en realidad la gracia y la misericordia solamente fue un camino que nos permite acceder a la presencia del Señor de forma libre, cosa que antes no se podía. Antes solo el sumo sacerdote podía entrar a la presencia del Señor. Y dice que en sus vestiduras, en su efod, tenía unas campanitas en la parte de abajo. Yo no sé si usted ha visto alguna vez una imagen. Tenía unas campanitas, unos cascabeles, y colocaban una cuerda amarrada a su pierna. Si ese sacerdote entraba a la presencia del Señor y había pecado en él, ese hombre caía muerto. Y entonces las campanitas dejaban de sonar. Y la gente que estaba afuera, cuando dejaban de escuchar las campanitas, jalaban el mecate y lo sacaban muerto. Pero hoy en día, por medio de la gracia y la misericordia, éramos culpables. No podíamos acercarnos a Él, pero Él nos miró con ojos de amor, de misericordia, rompió el acta que estaba en nuestra contra, su sangre fue derramada, y el que no era pueblo vino a ser pueblo, el que no era hijo vino a ser hijo, y entonces ahora podemos entrar libremente, confiadamente al trono de la gracia, donde encontramos oportuno socorro. Hay momentos en la vida, mi hermano, como aquel día en que en esta misma situación Jesús estaba en la cruz y habían dos ladrones, uno a cada lado. Uno de ellos, o mejor dicho, los dos al principio se burlaban de Jesús, pero uno se arrepintió. Uno le pidió disculpas, le pidió perdón y lo reconoció como su Salvador. El otro siguió burlándose de él, y dice que este ladrón que se arrepintió, no sabemos su nombre, Jesús le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Le perdonó sus pecados y le dio vida eterna. Ahora, mi hermano, ¿qué haría usted? Si pasó toda su vida viniendo a la iglesia, se bautizó, fue al seminario bíblico, recibió escuelas proféticas, apostólicas, evangelísticas, pastorales, de intercesión, de adoración, todo eso en su vida, y ahora viene un tipo que nunca fue a la iglesia, que no fue bautizado, que no sabía de lo apostólico, lo profético, que no sabía hablar en lenguas, que no conocía nada de lo que usted conocía, pero conoció a Cristo y recibió la misericordia de Jesús en la cruz del Calvario, y ahora está en la eternidad con Cristo. ¿Qué haría usted? Usted diría: no, es injusto. ¿Cómo si yo me guardé? ¿Cómo si yo cumplí? De eso se trata la misericordia. Y yo le digo a la gente, es un caso excepcional, pero nos muestra la misericordia, la grandeza del amor de Dios, que aquel hombre en su último respirar, el asesino, el que mató, el que dañó a alguien, en su último aliento se arrepiente, le pide perdón al Señor, obtiene la misericordia. Lo que pasa es que la gente dice: cuando yo esté más viejo, más adelante yo me voy a arrepentir, pensando en que controlan su vida, pensando en que les va a dar tiempo para arrepentirse. Pero ni usted ni yo sabemos cuándo va a llegar esa hora. Por eso, mi hermano, usted tiene que saber que existe la misericordia, pero no es un pase especial para pecar.
Simple y sencillamente es una entrada libre para humillarse delante del Señor y decirle: Padre, aquí estoy. Una vez más, me equivoqué, fallé. Como el hijo pródigo, volver a casa, volver en sí y entrar a la presencia del Señor. Cuando Jesús dijo tetelestai, Él estaba diciendo: perdonados por completos. Ya no hay deuda, ya no hay nada que ustedes tengan que pagar. Antes, mi hermano, cuando un esclavo quería ser libre, solo tenía algunas opciones. Una de ellas, que su amo voluntariamente lo dejara en libertad. Otra, que otra persona pagara el precio que su amo o su señor le impusiera. Si él decía vale 1,000, tenía que venir otro, pagar los 1,000 para que se pasara de una propiedad a otra. O si no, el mismo esclavo trabajaba una cantidad de años para poder pagar su deuda, o dejaba a cambio a uno de sus parientes, a su hijo, a su hija, para que continuara pagando muchos años más. Así estábamos nosotros, en esa condición. Éramos esclavos. ¿Esclavos a qué? A la muerte, al pecado. Nos revolcábamos en el pecado. No, pastor, yo nunca he sido malo. Dice la Biblia que todos, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el sacrificio de Jesús pagó el precio más alto, el que haya impuesto, cual sea, Él lo pagó. Él pagó por ti, Él pagó por mí. Por eso es que ahora ya no somos más esclavos. Tetelestai, la deuda está pagada. Efesios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire qué lindo, que nos bendijo con toda bendición. No dice que nos bendecirá, no dice te voy a bendecir, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esta versión se llama Nueva Biblia Vida. Dice así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Y oiga cómo cierra, dice: porque pertenecemos a Cristo. Antes usted le pertenecía a la muerte. Antes usted le pertenecía al pecado, usted pertenecía a las tinieblas, pero Jesús llegó y pagó el precio, y ahora tu vida le pertenece a Él, tus hijos le pertenecen a Él, tu casa le pertenece a Él, tu negocio, tu familia, tu descendencia, todos tus parientes, mi hermano, porque yo y mi casa le serviremos al Señor. Ya no tenemos nuestro nombre escrito en un lugar de esclavitud, sino en un lugar de vida y de vida eterna. Ya Dios nos bendijo con toda bendición. Cuando esta semana yo estaba en la presencia del Señor, pensando en todo lo que teníamos que hacer, en todo lo que teníamos que resolver, en todo lo que teníamos que pagar, y Dios dice: consumado es, hecho está. Ya yo pagué la deuda, ya yo pagué todo. Mi hermano, eso significa que ya hemos sido bendecidos con todo tipo de bendición. Lo que Dios hizo en el pasado sigue estando vigente ahora. Tetelestai significa: lo hice, lo haré y lo seguiré haciendo. No cambio, no mudo, no me equivoco. Yo ya lo hice, yo ya te declaré inocente, te bendije. Pero nosotros seguimos creyendo, mi hermano, que debemos esforzarnos más para que Dios nos ame más. Le tengo una buena noticia, dice el apóstol Ronnie: no hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo ame más. Pero es que yo estoy orando más. Eso no impresiona a Dios. Es que yo estoy adorando más. Eso no impresiona a Dios. ¿Le ayuda a usted? ¿En qué me ayuda? Bueno, la Biblia dice que el que empezó la buena obra es fiel y justo en perfeccionarla. Perfeccionar. Ya lo hizo, pero usted y yo no somos capaces de entenderlo a plenitud. Por eso necesita Él perfeccionando. ¿Y cómo se perfecciona? En la presencia de Dios. Pero no hay nada que usted pueda hacer más para que Él lo ame más. No hay nada que usted pueda hacer para que Él lo ame más. Ore más, ayune más. No, eso le va a ayudar a usted,
pero eso no va a cambiar el amor que Dios te tiene. Y no hay nada que usted deje de hacer para que Él lo ame menos. Es que esta semana no oré, es que esta semana no ayuné, es que esta semana no adoré. Eso le afecta a usted, pero el amor de Dios no cambia por eso. Él ya decidió amarte. En la cruz del Calvario Él dijo: tetelestai, hecho está. Este es mi hijo, esta es mi hija, esta es mi familia. Yo los compré. No hay nada que nos separe del amor de Dios. Cuando Él me dijo: hecho está, consumado es, yo dije: Señor, es cierto, todo está en tu mano. Tal vez estás atravesando alguna prueba. El médico dijo: esta es la condición. Eso es lo que tienes en tu mano, esa acta de decretos, ese dictamen que dice que vas a la bancarrota, que es inminente el divorcio, que estás a punto de perder la casa, el carro, tu familia. Pero hay otra acta que dice que tú eres propiedad del cielo, que tú eres hijo de Dios, que tú eres hija de Dios, que tú le perteneces al reino de los cielos. Y es ahí, mi hermano, donde tenemos que entender lo que Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 8. Permítame leerle una parte del capítulo y usted lo lee en casa, léalo en casa. Todo el capítulo 8 de Romanos. Esa va a ser su tarea. Romanos capítulo 8 dice: viviendo en el Espíritu. Porque antes, mi hermano, vivíamos según la carne. Antes usted hacía lo que le alimentaba sus apetitos sexuales, su carne, su ego. Usted se satisfacía a sí mismo. Todo lo que usted quería lo hacía. En el mundo así es. El que quiere lo hace. Justifica lo que hace, sus hechos, sus actos con: yo me siento bien en hacer esto. Pero cuando venimos a Cristo, ya no alimentamos la carne, ya no vivimos por la carne, sino que vivimos según el Espíritu. Cuando Jesús dijo: tetelestai, está diciendo: hecho está, ya no más carne, ahora es Espíritu. Y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y aclara nuevamente que no andamos en la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan solo en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y vea qué lindo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, ya no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Antes vivíamos según la carne. Según la carne éramos culpables. Pero Pablo dice: ahora ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se atemorizan si ya no tienen el espíritu de esclavitud? Es lo que está diciendo Pablo. El espíritu de esclavitud que antes les decía: ay, voy a recibir la paga porque lo hice mal, porque me equivoqué, porque fallé. Ya ese espíritu no está en nosotros. Ahora, si tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, entonces hemos sido bendecidos con todo tipo de bendición del cielo. Hay respuesta para ti. Tetelestai, el Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que en la cruz del Calvario, lo que antes era enfermedad, lo que antes era una afección en tu cuerpo, Él pagó el precio en la cruz del Calvario, y ahora hay sanidad para ti, ahora hay sanidad para tus hijos. Quiere decir que la deuda fue pagada también. Quiere decir que la obra milenaria que empezó con Adán y Eva, que parece que fracasó, no fue así, sino que se cumplió en la cruz del Calvario. Dios, aún sabiendo que tú y yo íbamos a fallar, que le íbamos a dar la espalda, Él no detuvo la obra, sino que la continuó, y con su Hijo amado en la cruz del Calvario la terminó, la dio por terminada. Ya no hay nada que usted y yo tengamos que hacer más, solamente vivir conforme al Espíritu. Pero seguimos preocupándonos, seguimos aferrándonos al pasado, seguimos sintiéndonos indignos, culpables, afanándonos. Sí, mi hermano, hay una parte de nosotros que sigue siendo carne. Hay una parte de nosotros que todavía se preocupa, que todavía se aflige, pero no es la que gobierna nuestra vida. Nosotros somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Cierre sus ojos, por favor, porque hay gente ahí, en la parte de atrás y a través de la transmisión, que siento que están viviendo algo similar. En mi caso, mi hermano, era que me sentía un poco cansado, preocupado por lo que iba a venir, pero escuché la voz que dijo: hecho está. Recuerda, ya yo lo hice en la cruz del Calvario. Tetelestai es una obra perdurable en el tiempo. Tetelestai es el pago de todas tus deudas. Tetelestai es la finalización de un proceso y el inicio de otro nuevo. La finalización de la vida en la carne y en la muerte, y el inicio de una vida en el Espíritu. Por eso Pablo dice: ninguna condenación hay a los que viven conforme al Espíritu. Si te has estado sintiendo cargado, abatido, sin esperanza, si has estado recordando tu pasado y esa culpa te detiene, hay que cerrar esa puerta hoy, porque no es causada por Dios. Si sientes que debes arrepentirte, es el Espíritu que te está hablando. Pero si lo que estás sintiendo es culpa, y eso te está alejando de tu familia, eso te está alejando de Dios, hoy hay que cerrar esa puerta. Ponte de pie, por favor, y por unos segundos habla con Dios. Presente su vida delante del Señor. Tetelestai es una obra terminada. La deuda fue pagada, el precio fue pagado. Tu nombre ahora está escrito ya no en una acta de condenación, sino en el libro de la vida. Hay una nueva temporada de Dios para nosotros, sus hijos. Hable con Dios un momento ahí. Cierre sus ojos si eso le distrae tenerlos abiertos. Grande la
culpa era fuerte más, Cristo es más fuerte, la pena era grande más, Cristo es más grande, la culpa era fuerte más, Cristo es más fuerte, la pena era. Si tú necesitas hoy renovar esas fuerzas, si tú necesitas hoy mirar una vez más a la cruz y recordar que ya Él lo hizo, que Él no se ha olvidado de ti, si tú necesitas hoy entregar ese peso, necesitas despojarte de esa ansiedad, de esa preocupación, o presentar delante del Señor ese dictamen, esa mala noticia que te dieron, esa acta natural en el papel está ahí, pero en el cielo ya fue anulada. En el cielo ya Él dijo lo contrario acerca tuyo, acerca de tu casa, acerca de tu familia. Si tú necesitas presentar hoy tu vida delante de Dios para recibir esas nuevas fuerzas del cielo, yo te voy a invitar a que tú te acerques al altar, que tú salgas de tu silla. Si necesitas presentar hoy tu vida delante del Señor, si tú dices, necesito mirar una vez más hacia la cruz, tetelestai fue por ti también, consumado fue en la cruz del Calvario, y hoy no hay ninguna condenación para ti. Tetelestai también significa, según te dije, la obra ha sido terminada, es una obra perfecta. Hay gente en este lugar que el enemigo ha estado atacándoles su identidad, especialmente mujeres jóvenes, que el enemigo les ha estado atacando su identidad, problemas de identidad. Tal vez alguien dijo, es que tú no eres igual a tu hermano, es que tú no eres igual a tu hermana, es que tú no cumples con esto, no cumples con aquello. Pero ya Jesús dijo, tetelestai, eres una obra perfecta, eres terminada, eres completa para mí. Si has estado teniendo esos pensamientos, hoy es un buen momento para venir al altar también y dejar atrás de una vez por todas esas voces que te dicen que tu cuerpo no es el que quisieras tener o el que deberías tener, por tu apariencia física, por tu forma de hablar, por tu forma de ser, porque naciste en esta o aquella familia. No, tetelestai, Dios sabe en qué lugar te hizo, dónde te colocó, de qué forma te hizo. Pero si estás conteniendo esos problemas, hoy es un buen momento también para venir al altar. Los líderes, don Rodolfo y Anita también, si sienten orar por alguno de ellos, pueden hacerlo. Y usted que está allá atrás, reciba ahora esas nuevas fuerzas. Tetelestai, consumado es. Esos hijos que hoy no están en casa, esas hijas que hoy están apartadas, pero ya también aparecen ahí. En la promesa ya fue hecho. El Señor los atraerá. Recibe ahora esas fuerzas del cielo. Si has estado luchando con tu pasado, si has estado pensando en los errores del pasado, en tus equivocaciones del pasado, y nuevamente eso te detiene, como un ancla que te detiene, ahora en el nombre de Jesús, recuerda la palabra de Dios en la cruz, tetelestai. El acta de decretos fue anulada, perdonado, consumado es. Ya no hay errores del pasado por los cuales tú seas condenado. Vas a tener que atravesar ciertas consecuencias. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido el mundo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice la Biblia que un día Jesús llegó a un lugar y una mujer
entrando sin importar de quién era la casa, quién era el dueño, quién era el hombre que estaba al frente. Ella se postró delante del maestro y con su perfume y sus cabellos ungió los pies del maestro. Cuando Jesús llegó a ese lugar, nadie le ofreció agua, nadie lavó sus manos, nadie lavó sus pies. Pero esa mujer vino, no le importó su condición, no le importó su pasado, solamente vio la oportunidad de acercarse al maestro y con sus lágrimas derramó ese aceite que es símbolo de su alma, de sus sueños, de sus anhelos. Lo derramó delante de él. Desde que te vi cuando llegué, te miré con un frasco en las manos. Como aquella mujer se me vino a la memoria, aquella mujer que venía buscando delante de Jesús su milagro. Pero más que su milagro, lo que había en su corazón era estar cerca de Jesús. Espíritu Santo de Dios, hija, Tetelestai también fue por ti. Consumado es, dice el Señor. Cuando yo te hice, yo dije, Tetelestai, esta es mi hija, esta es mi creación. Tú eres una princesa, tú eres una escogida, tú eres una mujer del cielo, dice el Señor. El enemigo te ha hecho pensar y creer que te faltan muchos recursos para ser igual a aquel o igual a aquella. Pero Dios dice, hija, tú no necesitas nada más, solo me necesitas a mí. Tú no estás sola, dice el Señor. Yo estoy contigo. Y hoy tus lágrimas, dice el Señor, enjuagan mis pies. Hoy tus cabellos, hoy tu vida es un alabastro que se quiebra delante de mi presencia. Dice el Señor, hoy derrama tus lágrimas en mi presencia y derrámalas cuantas veces tú quieras, pero no vas a volver a llorar nunca más en presencia de tu enemigo, dice el Señor. No más tu enemigo conocerá tu llanto, porque hoy levanto tu rostro, dice el Señor. Hoy levanto tu rostro, mujer, dice Dios, porque yo ya anulé tu pasado, yo ya anulé, dice el Señor, lo que estaba en tu contra. Yo dije, Tetelestai, por ti también, dice el Señor. En el nombre de Jesús, todo pensamiento, Señor, que tú no has colocado en su mente, toda tristeza, toda duda, todo temor, Señor, en el nombre de Jesús, ahora que sus manos sean adiestradas. En el nombre de Jesús hay decisiones que Dios va a respaldar en los próximos días, que has estado postergando, pero que Dios hoy dice, hija, da pasos, muévete y yo te respaldaré, porque hecho está, dice el Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, presente su vida delante del Señor. Presente su vida delante del Señor. Es una obra terminada. Así como has pedido, mujer, te sea hecho. Así como ha sido el nivel de tu fe y tu confianza en Dios, así te sea hecho en el nombre de Jesús. Padre del cielo, renueva sus fuerzas ahora. En el nombre de Jesús, sea hecho sobre ella. Y suceda todo lo contrario a lo que el hombre dijo que sucedería. Señor, todo lo contrario a lo que el acta de decreto decía en su contra, sea hecho. Padre Santo, hayan evidencias claras en su vida de que tú estás en control de ella y de su casa, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ahí donde usted está atrás, reciba, no piense que solo es aquí adelante por los que pasaron. Ahí atrás
Tal vez nadie te ponga la mano, nadie ore por ti, pero ese sacrificio también fue por ti. Ese sacrificio también fue por tu casa, fue por los tuyos. Presente su vida ahí delante del Señor. En el nombre de Jesús. Hay gente en casa también que necesita un milagro hoy. Hay personas que necesitan hoy mirar a la cruz. Sabe, mi hermano, hay momentos en donde tenemos que tomar decisiones. Como aquel hombre que estaba al lado de la cruz de Cristo. Uno tomó una decisión equivocada y le condujo a la muerte, y el otro tomó la decisión correcta y le condujo a la vida eterna. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, hoy es un buen momento para hacerlo. Sea que estés en este lugar o que estés a través de la transmisión, si nunca le has entregado tu vida a Jesús, o si en algún momento lo hiciste, pero por causa de esa presión, por causa de esa culpa, te has alejado. Es como un ancla que te detiene a tu pasado y no has podido avanzar. Hoy es un buen momento para reconciliarse con Dios. Hoy es un buen momento para venir a los pies del Maestro y decirle: Jesús, yo quiero obtener esos beneficios, pero estoy aquí no solo por los beneficios, estoy aquí porque quiero conocerte. Estoy aquí porque quiero que entres a mi vida y me hagas un vaso nuevo, y cuando termines digas: Tetelestai, es una obra perfecta. Cierre sus ojos, mi hermano. Si hay alguna persona en este lugar que quiera hoy entregar su vida a Jesús, o necesite hoy reconciliarse con el Señor, ahí donde está, todos estamos con los ojitos cerrados, pero si hay alguien ahí que desea hacer esta oración conmigo, la vamos a hacer por los que están en la transmisión, pero si usted desea hacerlo, levánteme su mano ahí atrás. Si hay alguien que quiera reconciliarse hoy con el Señor, si hubiera alguna persona que hoy necesita entregar su vida a Jesús, todos los demás con las manitas abajo, en el nombre de Jesús. Yo veo una pareja ahí en el centro. Si alguien se puede acercar y preguntarles a ellos si necesitan hacer la oración. Atrás hay otra mano levantada. Si alguno de los servidores puede mirar y preguntarles si desean hacer la oración, para saber que ellos necesitan hacerlo. La obra ha sido terminada. Gloria a Jesús. Bendito el Santo de Israel. Mi amigo, usted que está en casa, hoy es un buen momento también para abrir tu corazón a Jesús. Hay gente hoy en este lugar, acá desde la ciudad, la provincia de Alajuela, que está reconciliándose con el Señor. Pero ahí en casa también es un buen momento para abrirle tu corazón a Jesús. Y vamos a hacerlo para apoyarlos a ellos que están haciendo la oración acá, que vienen acercándose ahora. Hay momentos, yo le dije a usted, cuando la atmósfera del Señor viene a un lugar, algo sucede. ¿Y quién diría que en una reunión como esta, un mensaje como esto puede tocar la vida de una persona? Eso sucede siempre que la palabra de Dios es predicada. Vamos a hacer esta oración juntos y los van a apoyar a ellos para que juntos podamos hacer esta oración. Y vamos a decir: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que he fallado, que he hecho muchas cosas que han dañado a los que están a mi alrededor y me han dañado a mí. Yo acepto hoy mi culpa, pero la entrego a tus pies, porque sé que en esa cruz tú anulaste el acta de decretos que estaba en mi contra.
Así que lo que antes era muerte, ahora es vida en mí. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te confieso como mi Rey y Dios. Entra a mi vida, límpiame, hazme una nueva persona. Ayúdame a caminar contigo el resto de mi vida. Y vamos a decir: Espíritu Santo de Dios, entra a mi vida. Yo quiero a partir de hoy ser guiado, no por mi carne, sino por tu Espíritu. Ayúdame a salir adelante. En este día yo te confieso como mi Señor y Salvador. Yo renuncio al pecado y a mi vieja manera de vivir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, una nueva oportunidad comience. Tiempo de restauración. El Padre está con los brazos abiertos, feliz, porque dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando alguien le abre su corazón a Jesús, cuando alguien mira la cruz y entiende que hay una nueva temporada. Dios les está dando la oportunidad de empezar de nuevo. No todo está perdido, mujer. No todo está perdido. Solamente es un nuevo comienzo, dice el Señor. Va a depender de cuánto se agarren ustedes de la mano de Dios, así como están ahora tomados de la mano. El Señor dice: busquen mi presencia y yo pelearé por ustedes. Lo que hoy parece imposible será hecho, dice el Señor. Lo que parece que es una derrota inminente se transformará en su victoria más grande, dice el Señor. En el nombre de Jesús, levante sus manos en alto ahí y dele gracias al Señor. Hay personas que todavía están siendo ministradas. Los líderes de casa, si tienen que tomar datos o como lo hagan, ustedes lo harán. Usted que está ahí en casa, si hizo esta oración, déjelo en los comentarios también para saber que usted entregó su vida hoy a Jesús. Y usted que está acá, levante sus manitas en alto, porque es un tiempo de plenitud. Tetelestai. No es que Dios lo va a hacer, es que Dios ya lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Levante esas manos ahí sobre su cabeza y dele una ofrenda de palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos. La deuda fue pagada, la bendición del cielo está sobre ti. Ahora te toca declarar la palabra, creer en que la victoria de Dios ya fue hecha en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Vamos, denle esa ofrenda de palmas nuevamente al Señor.